Las Cortes de Aragón apuran los últimos meses de esta legislatura con la vista puesta en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. Con el portavoz de Chunta Aragonesista, José Luis Soro, hacemos hoy balance de este curso político. Buenos días. Muy buenos días. Usted comenzó esta legislatura siendo, si me permite la expresión, diputado Nobel y raso. La termina como portavoz y presidente de su grupo parlamentario. ¿Qué balance hace del trabajo y del camino realizado? El balance de lo personal es muy positivo. Soy un privilegiado, ¿no? Porque me dedico, creo, a lo que más orgullo te puede producir, que es intentar trabajar para mejorar tu país, ¿no? Para que la gente que vive en Aragón y quien trabaja en Aragón pues viva mejor. Y ese es nuestro trabajo y por eso, como digo, desde el punto de vista personal muy satisfactorio. Desde el punto de vista político pues ha sido una legislatura prácticamente terminada, muy dura porque hemos tenido enfrente a un gobierno que representa a la derecha más rancia de la derecha española, un gobierno que ha desguazado los servicios públicos, la educación, la sanidad, los servicios sociales, un gobierno que no ha pensado en la gente, que ha pensado solo en obedecer a Madrid por un lado y en otro lado únicamente en los mercados, en la economía. Una legislatura muy dura en la que hemos intentado desde Chunta Aragonesista, en el conjunto de los compañeros y compañeras del grupo, ser de alguna manera el dique de contención frente a esas políticas privatizadoras de la derecha, ser el dique de contención e intentar que destrozaran lo menos posible, ¿no? A lo largo de esta legislatura, porque todo lo que han desmontado luego costará muchísimo, cuando los consigamos echar del poder costará mucho reconstruirlo. Llegamos a estos dos últimos meses de legislatura. En las Cortes se trabaja en estos momentos en 20 iniciativas legislativas. ¿Va a dar tiempo a sacarlas adelante? Es imposible, es imposible. Ahora tenemos el sarampión legislativo, el Gobierno prácticamente no ha mandado proyectos de ley a las Cortes durante la legislatura, los mínimos, y manda toda última hora para decir que se han aprobado. Eso es un problema por varios motivos. En primer lugar, porque se van a aprobar leyes con una mayoría parlamentaria que no representa la mayoría social. Yo creo que todos tenemos claro que en la calle las cosas han cambiado y que ahora mismo esa mayoría de la derecha PP-PAR no es la mayoría social que hay y que los vamos a echar dentro de muy pocos meses. Por tanto, es algo negativo, que esa mayoría es absolutamente legítimo. No digo que no, eso que es legítimo desde un punto de vista político pues no resulta ético, ¿no? Y por otro lado, además, el problema es que esta acumulación de leyes hace que no podamos desarrollar otros trabajos parlamentarios. En las Cortes se aprueban leyes, pero la función principal de las leyes es controlar al gobierno. Lo que tenemos que hacer los parlamentarios, la oposición, es controlar al gobierno, impulsar al gobierno, y con el nivel que tenemos ahora de trabajo parlamentario legislativo, eso nos dificulta mucho hacer otras funciones que son básicas en una democracia. Entre esas leyes pendientes de las que estamos hablando está la ley de transparencia. Esa parece seguro que sí que va a dar tiempo porque los trabajos están avanzados para que se apruebe. Le voy a pedir un resumen y que me presente las enmiendas en las que usted está trabajando, en las que su grupo parlamentario está trabajando. La ley de transparencia es como una especie de oasis en esta legislatura, después de una legislatura de la imposición, después de una legislatura del rodillo, en el que no se nos ha escuchado a la oposición ni a los ciudadanos. Pues curiosamente la ley de transparencia, el proyecto que remite el Gobierno, es un buen proyecto, es mucho mejor que la ley estatal, es un proyecto que lo que pretende es avanzar de una forma decidida hacia la transparencia y de una forma más moderada hacia la participación. De lo que se trata es de que las administraciones, pero no solo las administraciones, también las empresas adjudicatarias de servicios públicos, los partidos políticos, los sindicatos, seamos transparentes, que toda la información económica e institucional está a disposición de la gente. Y eso es lo que plantea la ley. Desde Chunta Aragonesista formulamos prácticamente 100 enmiendas, muchas de ellas técnicas. Hemos intentado mejorar ese texto, hemos intentado ampliar el ámbito subjetivo, que haya más sujetos obligados a ser transparentes, no solo los que dice la ley. Hemos intentado mejorar también el ámbito de la participación, que como digo se quedaba corto, y por ahora estamos teniendo bastante receptividad. Se están incorporando bastantes de las enmiendas que formulamos Chunta Aragonesista, pero también el Partido Socialista de Izquierda Unida, y yo creo que saldrá una buena ley. ¿Cuál es el problema? Que esta ley no se va a aplicar a este gobierno. Será una ley que aprobaremos en esta legislatura, pero que ya será para el siguiente gobierno, ¿no? Estas leyes importantes estructurales los gobiernos deberían aprobarlas al principio de la legislatura, porque es muy fácil, yo creo que en el Partido Popular tienen claro que no van a gobernar, es muy fácil asumir ciertos compromisos de transparencia cuando saben que no les va a afectar, ¿no? Yo creo que estas cuestiones deberían aprobarse al principio.
Desde el principio se ha hablado en estas Cortes de transparencia, de regeneración democrática. Muchas de esas medidas de regeneración democrática se iban a plasmar en un nuevo reglamento que de momento no ha salido adelante. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué los grupos parlamentarios no se han puesto de acuerdo en estas medidas cuando hay bastante consenso en algunas de ellas? Se avanzó muchísimo, se hizo un muy buen trabajo. El borrador con el que dejamos de trabajar en hace año y medio, pero el borrador que habíamos alcanzado, se avanzaba mucho en cuestiones importantes, en cuestiones de transparencia que planteabas, en cuestiones de participación, en cuestiones también de favorecer a los grupos minoritarios. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha habido una voluntad deliberada, y personalizo en el presidente de las Cortes, en el señor Biel, que no han querido que se aprobara. Se ha bloqueado la ponencia, nos ha convocado. Yo es un tema que he llevado insistentemente a la Junta de Portavoces, he pedido que nos vuelvan a convocar, que aún hay tiempo, que al menos dejemos aprobado el reglamento antes de que acabe la legislatura, y no ha habido forma, y ha sido, me temo, una decisión muy personal del señor Biel de no querer que siga adelante un reglamento que avanzaba muchísimo en la transparencia, en la publicidad del patrimonio, por ejemplo, de los diputados, o también la participación, que las puertas de las aljaferías se abrieran de verdad para la gente. Incluso en el procedimiento legislativo que hablábamos antes, lo planteábamos desde CHA, por ejemplo, que en todas las leyes hubiera un trámite de audiencia a la gente, que podía venir la gente a la comisión a explicarnos qué les parecía esas leyes, hacernos propuestas, y todo eso es lo que no han querido que salga adelante. Otra cuestión pendiente es la elección de un nuevo Justicia de Aragón. Los grupos parlamentarios se han dado un plazo de unos 15 días para sentarse e intentar ponerse de acuerdo en un nombre que consiga el consenso de todos los partidos políticos. ¿Va a ser posible ese consenso? ¿Vamos a poder tener Justicia de Aragón en lo que queda de legislatura? La actitud en esta cuestión del Partido de Aragón y el Partido Popular ha sido absolutamente impresentable. Han tratado con absoluto desprecio a la institución de la justicia y al titular actual de la institución. Proponer sin consenso a alguien no tenía ningún sentido. Yo he hecho todo lo posible, además, porque nos sentáramos. He hecho todo lo posible para que buscáramos el consenso, para que pusiéramos nombres encima de la mesa y buscáramos qué persona pudiera ser el mejor o la mejor justicia de Aragón, y no ha habido forma, porque en ningún momento nos hemos sentado. Es algo que planteé en la Junta de Portavoces, en la última Junta de Portavoces también, de que se abría un nuevo plazo, que nos sentáramos. Se dijo que sí, pero han pasado ya muchos días y no ha habido noticias. Yo ya me temo que acabará la legislatura con el actual Justicia de Aragón, que no se merece esta situación de interinidad, no se la merece, y yo creo que la nueva legislatura, uno de los retos que tendremos quienes estemos en las Cortes, será consensuar la figura de un justicia o una Justicia de Aragón que desempeñe el papel tan importante en situación de crisis que tiene el justicia, ¿no? De ser una voz cercana, cálida, el último recurso de mucha gente que ya no tiene dónde acudir. Nos queda muy poco tiempo, pero quería preguntarle por la Comisión de Investigación de la Plataforma Logística de Zaragoza. Ya tenemos el dictamen aprobado. ¿Está satisfecho con el resultado? Estoy muy satisfecho con el proceso. Hicimos un ejercicio de consenso. Todas las decisiones de quién comparecía, qué documentación pedíamos, de qué manera lo hacíamos, fueron por unanimidad. Eso no es habitual. Estoy muy satisfecho también con la transparencia. Las comparecencias de todo el mundo han sido públicas, no se ha ocultado nada, el proceso ha sido muy positivo, y también estoy satisfecho con el resultado. Ha habido una parte importante de dictamen aprobado por unanimidad, en el que proponemos todos los grupos determinadas cuestiones que podrían evitar que vuelva a pasar algo parecido. Luego quedan al margen las responsabilidades políticas, y ahí es donde no nos hemos podido poner de acuerdo. Desde Chunta Aragonesa está claramente en un proyecto como este, de la envergadura que tiene, el coste económico, la duración, hay responsables políticos y los hemos señalado con nombres y apellidos. José Luis Soro, portavoz del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, gracias por acompañarnos en esta que va a ser la última entrevista de esta legislatura. Muchas gracias y nos vemos la próxima legislatura.